Todo esto porque en el año 2016 empezó a operar la microcentral en Belén de Umbría, la pequeña central hidroeléctrica, y en el año 2017 ocurrió la primera razón memorable relacionada con una deficiente operación. La microcentral tiene un túnel, primero tiene un embalse pequeño de 30.000 metros cúbicos, que realmente es un embalse pequeño. Tiene un túnel de descarga de 3.8 kilómetros, que en nuestro criterio para Belén de Umbría es un túnel gigantesco. Es un túnel muy parecido al túnel de la Tesalia que se está construyendo en el sector de Remolinos. Y ese túnel, o la obra fue iniciada a finales de 2010 y empezó a operar en el 2017. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Hidroituango. Hidroituango para nosotros es la central hidroeléctrica más recordada, pero ese es un gran proyecto hidroeléctrico, el mayor del país. Pero básicamente un Hidroituango y una pequeña central es lo mismo, en esencia. Un gran embalse, una descarga que puede ser por túnel o puede ser por canal, y unas máquinas en movimiento generando energía. Todos sabemos también el gran desastre, que ese sí fue un gran desastre ambiental en el río Cauca. En el río Risaralda se presentó, guardadas las proporciones, un evento parecido. En el 2017, la Carder tuvo que intervenir y suspendió temporalmente la licencia de operación porque, según explica la corporación, y es un hecho público, por deficiencias en la operación, se acumuló mucho lodo en el embalse y la lámina de agua que quedó en el embalse fue muy pequeña. Al empezar a soltar ese lodo, se generó aguas abajo, una falta de oxígeno que también mató muchos peces. Eso fue en el año 2017, recién iniciada la operación de la microcentral, de la pequeña central. Por eso aquí en la introducción que hice, hablamos de impactos ambientales. Y indudablemente este tipo de proyectos que intervienen en un cauce donde normalmente el río Risaralda es un río rico en peces, porque digamos desde Mistrató, que es la única descarga de agua residual que tiene, hasta Anserma, las descargas son mínimas. Y la recuperación del río Risaralda desde Mistrató hasta los encuentros en Anserma es muy alta, tiene mucha vida, tiene muchos peces. De hecho, muchos belumbrenses salen a pescar ahí en Puente Umbría, es un punto de pesca. Obviamente el tener un embalse, luego un túnel de descarga, altera las condiciones del sistema biótico de estos peces. Menos mal que no es un río de clima frío o de zona alta. Menos mal que los peces aquí, en este tipo de ríos, siempre van hacia el sentido de la corriente. Pero es de resaltar, este documento que les acabo de leer, lo pueden ustedes bajar en la web, se llama Evaluación del Impacto Ambiental de Evaluación del impacto ambiental del componente hídrico superficial en la pequeña central hidroeléctrica Morro Azul, ubicada en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda. Morro Azul. Las autoras son Derli Viviana Acevedo Agudelo, Dayana Andrea Arroyave Vélez, Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales, Administración Ambiental, año 2019. Es un estudio reciente. Ahí pueden encontrar todas las características de la microcentral, también las características sociales de la zona de impacto, así como y ellos sí hacen una calificación del riesgo.
En particular, la directora del estudio fue Deliana Cardoso Peláez, geóloga, y me gusta de este estudio lo reciente. Voy a referirme a otro documento que es de conocimiento público y que la prensa le dio realmente mucho bombo a lo que sucedió en Belén de Umbría. Hay un titular de un periódico virtual que se llama Risaralda Hoy, donde dice: pequeña central hidroeléctrica Morro Azul se quedó sin energía. Ese titular tiene un desarrollo que el extracto más importante es este. Es un documento público, por eso lo traigo a colación. Comisión técnica de la Carder confirmó que la afectación del río Risaralda se debió a una falla técnica en el mantenimiento llevado a cabo para la limpieza de las rejas de la Bocatoma. Ese es el concepto técnico de la Carder. Y dice así: con respecto a la denuncia publicada en redes sociales sobre la muerte de peces en el río Risaralda y que responsabilizan a la pequeña central hidroeléctrica Morro Azul, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda inmediatamente movilizó una comisión al lugar con el fin de establecer las causas de estos hechos. Según estas publicaciones, los habitantes de las riberas del río Risaralda se sorprendieron cuando sus aguas comenzaron a bajar llenas de lodo y arrastraba todo a su paso, manifestaron igualmente. Se debe a que la hidroeléctrica abrió sus compuertas para limpiar el embalse y remover la gruesa capa de lodo que se había acumulado en el fondo de este depósito de agua. En ese sentido, Jairo Leandro Jaramillo Rivera, director de la Carder, explicó que el día viernes 25 de agosto se desplazó una comisión de profesionales y técnicos de la corporación. Ahí está un impacto ambiental fuerte, porque indudablemente el río Risaralda es un río de alta montaña, nace en el cerro de Paramillo, en el municipio de Mistrato, lindando con Antioquia, y es un río que en invierno lleva mucho lodo. Entonces, probablemente en la operación de la central no se previó que en el invierno y el año pasado, en ese año, digamos que probablemente fue muy lluvioso, no se previó que había que lavar el embalse más frecuentemente. Se dejó acumular una capa gruesa de lodo, perdió capacidad del embalse, obviamente eso implica generar menos energía, porque acuérdense que la energía en el embalse depende del nivel del agua. Si hay un bajo nivel de agua, la energía que se produce es menos. En un caso dado, inclusive, si la sedimentación en el embalse es muy alta, el túnel deja de funcionar porque se tapona su boca de entrada. Así que la Carder suspendió temporalmente la licencia hasta que se aclaró toda la situación, y de todas maneras hubo un proceso que la Carder concluyó. Ustedes pueden bajar de la corporación toda la información relacionada con el caso. Yo, como alcalde, me voy a abstener de emitir juicios, como lo dije. Como ingeniero sí debo decir que un túnel de 3.8 kilómetros en un sector que, según los estudios geotécnicos, es muy rocoso, indudablemente afecta el régimen hídrico de las aguas subterráneas. Antes de venir aquí hice un sondeo con las comunidades y con los líderes de las veredas, y si bien alrededor hay 4 o 5 veredas como son Columbia, Caucayá, El Diamante, La Meseta, El Porvenir, algunas de ellas ya tenían deficiencia hídrica después de la construcción de la central. Ellos notaron que se hizo más evidente la sequía. Inclusive, una vereda como Caucayá no tiene agua. Yo creo que también todos hemos escuchado noticias cuando estaban construyendo el túnel de la línea, que también cambió el régimen hídrico de toda la zona, y que ciudades como Calarcá tuvieron problemas con el agua, en razón a que esa es una sola montaña, y el agua que llega al río es porque de manera subterránea se transporta por los canales de la roca que conforma el suelo.
No está probado que no haya generado daños, tampoco está probado que esa sea la causa de la sequía. Había antecedentes de sequía en esa zona, pero luego de la construcción de la central, algunas comunidades